Yo he recibido mujeres casadas que nunca se han desnudado el pecho delante de su marido. Han tenido relaciones sexuales, por supuesto, con su marido, pero nunca han sido capaces de quitarse un sujetador. Pero socialmente a la gente culpar al de enfrente le hace sentirse o ganar la confianza que él no tiene. Ese gustirrinín de la yo superioridad critico al de moral. enfrente y eso a mí me hace sentirme superior al otro y eso sube mi ego. Y si, yo creo que al final estamos hablando de conciencia, es decir, si tú eres capaz de detectar tu ego o no eres capaz de detectar tu ego. ¿Es la cirugía estética más banal y más superficial o es la vida, el mundo en el que vivimos, cada vez más superficial y más banal? Porque hay verdaderos narcisistas por el mundo que están operando a pacientes sin saber, sin dominar esa cirugía, les da igual. Y la cagan una vez y la vuelven a cagar otra. Y hay gente que aprende por ensayo-error, dejando un montón de narices destruidas. Buenas, un nuevo capítulo de estas conversaciones, la cuarta entrega ya. Hoy vengo para abordar un nuevo tema que normalmente se concibe poco desde la psicología o que cuando se suele abordar se aborda muchas veces incluso desde el juicio y de una manera peyorativa. Hoy vamos a hablar de cirugía estética y su relación con los factores psicológicos. Para hablar de esto tengo al doctor Rubén Guilarte, un afamado cirujano plástico. Doctor, muchas gracias por estar hoy aquí. El placer es mío y millones de gracias por la invitación, claro que sí. Nada, tenía muchas ganas de volver a verte después de ese congreso que estuvimos de la Asociación Española de Cirugía Plástica, que me gustó mucho tu manera de enfocar las cosas. Pero bueno, nosotros nos conocemos, entiendo que habrá gente que nos esté viendo que no, así que si te parece presentarte, doctor. Bueno, yo soy cirujano plástico, llevo 14 años en mi práctica privada, hice la residencia en el Hospital La Paz, aquí en Madrid, y efectivamente, como todo cirujano plástico, pues vamos pasando por distintas fases. Inicialmente todos los cirujanos plásticos hacemos muchísima cirugía de mama y posteriormente hacemos cada vez más cirugía facial, y yo estoy en ese momento en el que ahora mismo pues el 70% de mi actividad es rinoplastia y lifting facial, blefaroplastia, y además de eso pues tenemos un 30% aproximadamente de cirugía de mama. Apenas hago cirugía corporal, sí que hago alguna abdominoplastia y demás, pero digamos que esa cirugía corporal ahora mismo no está dentro de mis prioridades, ¿no? No es en lo que ya te estás especializando, ¿no? Vivimos un momento en el que la superespecialización está a la vuelta de la esquina si no está ya aquí, ¿no? Entonces, es verdad que los medios sociales te obligan a que tus resultados cada vez sean mejores y efectivamente, pues también para todo cirujano plástico la rinoplastia y la cirugía facial es un reto, porque es una cirugía infinitamente más compleja que la cirugía de mama o la cirugía corporal. Y por tanto, pues efectivamente siempre tiene esa parte de atractivo para ti como cirujano, Claro. que es hacer una técnica pues quirúrgicamente más Sí, compleja, entiendo que es ¿no? como la caza mayor de la cirugía plástica, ¿no? Efectivamente. Vale. Bueno, mira, yo la verdad que doctor, tenía muchas ganas de tener esta conversación contigo y quiero ponerte un poco, no sé si advertirte o sincerarme, que no sé si va a ser una conversación que puede incluso a veces... quiero que nos movamos en los grises, porque creo que la cirugía estética y plástica es un tema que siempre se ve de una manera muy estereotipada y muy reduccionista, y en la que creo que hay muchos prejuicios, ¿vale? Pero sí que es verdad que entiendo que a lo mejor va a haber un momento en el que la conversación puede incluso llegar a ser incómoda, porque lo veamos desde puntos de vista. Incluso yo planteándome qué te quería preguntar, pues a veces me he encontrado con mis propias contradicciones respecto a este tema. Pero bueno, me parecía que contigo podíamos abordarlo desde un debate intelectual interesante y bueno, pues vamos un poco a ello, ¿no? O sea, creo que a veces, no sé qué sensación tienes tú, doctor, pero creo que a veces siempre asociamos la cirugía estética a lo superficial, a lo banal, a algo bueno, que no deja de ser estética, y parece que por eso no es algo trascendente o no es algo importante. Pero sin embargo esto no lo hacemos con otras consideraciones estéticas como la filosofía estética, que a fin de cuentas también habla sobre estética, o con el arte, que también tiene un claro componente estético. Entonces, ¿por qué crees tú que tenemos esta visión tan estereotipada de la cirugía plástica?
Bueno, perdona que te interrumpa justo antes de continuar con la conversación, pero simplemente quería recordarte que estas conversaciones están patrocinadas por mi clínica de Estar Contigo Terapia. En Estar Contigo Terapia creemos que cuando tienes un problema, necesitas ayuda y la necesitas ya, no dentro de 6 meses como en la Seguridad Social o no por un grupo de sesiones limitadas como en un seguro privado, o tener que ahorrar dinero para poder tener acceso a un tratamiento psicológico. Porque desde luego lo que tenemos claro es que la solución al problema no puede convertirse en otro problema. Es por eso por lo que en Estar Contigo Terapia ofrecemos la posibilidad de financiar tu tratamiento sin ningún tipo de interés y pagar una cuota mensual de 49 euros que te dé acceso a un tratamiento psicológico completo, empezando los primeros 6 meses con una sesión semanal que luego pasará a ser una sesión cada 15 días cuando mejores. Además, el tratamiento psicológico son sesiones de 50 minutos para garantizar la calidad del acceso a la psicoterapia de todas las personas. Así que recuerda que eso de que mañana será otro día solo es cierto si hoy empieza a ser otro día. Métete en el link de la descripción y consulta con mi equipo. Puedes tener una primera sesión gratuita y empieza terapia hoy. Bueno, yo creo que para algunas cosas seguimos pensando de una manera un tanto retrógrada, ¿no? Fíjate que me gustaría responderte a tu pregunta con una pregunta. ¿Es la cirugía estética más banal y más superficial o es la vida, el mundo en el que vivimos cada vez más superficial y más banal? Yo no creo que sea solamente cuestión de la cirugía plástica, creo que el mundo y la vida en el que vivimos cada vez es más superficial, más banal, la gente cada vez tiene menos valores, es mi punto de vista. Y por eso mismo, pues quizá tengas aparte razón de que cada vez tiramos más y las cifras de cirugía estética, cirugía plástica cada vez son más altas, ¿no? Bueno, fíjate en esto, doctor, lo acabas de decir y me he quedado pensándolo. Y es verdad que creo que ese mismo planteamiento lo podríamos aplicar a la psicología, ¿no? Porque fíjate que cada vez más hay un mensaje reduccionista de pensamiento positivo o de mejórate, consigo objetivos, ¿no? Cada vez incluso se habla menos del bienestar psicológico o de los valores, ya hablamos más de la productividad, de obtener cosas. Así que sí que es verdad que quizás simplemente nuestras disciplinas son el reflejo de lo que ocurre en la sociedad. Por supuesto que sí, y también es un tanto sorprendente que si cada vez damos más importancia al bienestar emocional, mental, psicológico, ¿cómo podemos estar criticando que haya determinadas personas que se puedan operar de distintas partes de su cuerpo de una manera razonable? Porque no todo el mundo se somete a un aumento de labios para dejarse un labio como el de un mono. Hay mucha gente que se somete a un aumento de labios, que se somete a una rinoplastia, que se somete a un aumento de pecho discreto y demás. Efectivamente, todo hay que ver o preguntar más que el por qué, el para qué. Y muchísima gente lo hace por tener una mejor autoestima, pero no quiere decir que vengan de una autoestima muy baja. Es que muchas veces se tilda o se etiqueta a la persona que se opera de tener una baja autoestima. No, señores, hay mucha gente que sabe lo que es la autoestima, descubre lo que es la autoestima y, oye, si tengo una autoestima de 7 y puedo llegar a una autoestima de 8 o de 9 y lo hago con un buen cirujano y lo hago con un resultado natural y puedo ser más feliz, ¿por qué no voy a ser más feliz y me voy a operar de ello? Y me voy a enfrentar también a muchas personas que me van a decir que no me hacía falta, pero yo soy más feliz y considero que he hecho las cosas muy bien, ¿no? Es decir, muchas veces se etiqueta a la persona que se ha operado de personas con una baja autoestima. Pues no, hoy en día hay muchas personas con una muy buena autoestima, con buenos trabajos, con buena vida familiar, que tienen una parte de su cuerpo que no les gusta y que lo llevan arrastrando durante mucho tiempo y deciden hacer las cosas muy bien, deciden operarse en un buen sitio, con un buen cirujano, gastarse un dinero en esto sin mirar dónde ahorrarse, lo más fácil. La gente hoy en día inclusive viaja. El 40% de mis pacientes son pacientes de fuera de España. No ya es fuera de la Comunidad de Madrid, son de fuera de España, lo cual quiere decir que hay gente que se preocupa muy mucho por hacer las cosas bien, ¿no? Por tanto, yo creo que está un tanto desfasado eso de decir que las personas que se operan son gente con baja autoestima o gente superficial.
Bueno, mira, yo en esto creo que, y ahora vamos a eso, pero te voy a hacer algunas matizaciones de lo que dices, pero imagínate que compro tu premisa, ¿vale? Creo que aquí habría algo interesante que incluso es, bueno, ¿y qué? Es decir, incluso aunque sea una persona que se opera porque tiene un complejo o porque tiene una baja autoestima, ¿por qué demonizamos el hecho de que quiera hacer algo, que quiera mejorar eso o que lo ve como una posible solución? Creo que al final todos, cuando tenemos algo que nos hace daño, lo que intentamos es buscar algo que nos alivie ese sufrimiento. Me refiero que incluso, aunque esto fuera cierto, que entiendo que esto está cambiando y ya no ocurre. Igual que hoy en día todo el mundo va al gimnasio y no todo el que va al gimnasio es porque tiene un trastorno de conducta alimentaria o de imagen corporal. Y hay mucha gente que va ni siquiera por la salud, simplemente por el tema estético. Pero bueno, también nos podríamos plantear si porque hay que juzgar y señalar con el dedo al que quiere mejorar en ese sentido, incluso aunque su motivación sea un complejo o una baja autoestima. Antes de que entremos un poco en todo el tema de la autoestima, de la aceptación con uno mismo, que es precisamente donde yo tenía más mis propios conflictos con todo esto, y he de reconfesarte, doctor, que a ver si me ayudas, porque son conflictos míos no resueltos. Yo no acabo de tener claro mi postura en algunos puntos. Sí que quería preguntarte un poco eso, ¿no? Más allá del estereotipo de la persona que va a cirugía estética como algo superficial o como una persona que tiene que tener una autoestima muy baja o incluso un tema de género, ¿no? Que parece que solo las mujeres se operan y los hombres no se operan en absoluto, que yo, por ejemplo, ya sabes que me operé de un tema de la boca que tenía un componente odontológico, pero que también tenía un componente estético que para mí era importante. ¿Tú qué perfil psicológico ves? Es decir, ¿cuál es para ti un perfil psicológico más ajustado de la persona que se somete a una cirugía estética? ¿O no hay un perfil definido? No lo hay. No lo hay. Podría darte distintos subgrupos de personas. Es decir, también es verdad que yo tengo el sesgo de que mis pacientes son un nicho determinado de pacientes de cirugía estética. Otro tipo de clínica tendrá un nicho diferente. Es decir, dentro de mis pacientes, yo diría que un 70% de los pacientes son pacientes con una buena autoestima, son pacientes con una vida, yo la calificaría como normal, personas con una buena vida y, como todos, con sus conflictos, con sus miedos, con sus cosas, pero gente que hoy en día etiquetar algo de normal también es muy peligroso. Ya. Pero sí, bueno, gente que esté libre de pecado. Que no hay nada que verdaderamente me sorprenda. Ya. Pero sí que hay un 30% de pacientes que es gente emocionalmente muy lábil, gente con cero control de emociones, gente con traumas no superados, con muy baja autoestima, gente muy, muy, muy insegura y gente que... Fíjate, yo a este tipo de personas, yo siempre le digo, empieza a ver lo valiente que ha sido. Porque enfrentarse a una cirugía, la gente cuando se enfrenta a una cirugía todavía seguimos pensando que esto es la Segunda Guerra Mundial en la que la gente se moría con la anestesia. Hoy en día que una persona se muera en una cirugía estética es algo tremendamente raro, pero la gente sigue teniendo miedo a la anestesia y piensan que enfrentarse a una cirugía o mentalmente siempre te manda tu mente, el enano que tenemos dentro te manda el mensaje de que te puedes morir, ¿no? Es decir, yo siempre les digo, ten en cuenta que eres muy valiente porque te has enfrentado a una cirugía, te has enfrentado a algo que lo has podido vivir como que te estás jugando la vida y has sido capaz de enfrentarte a ello. Bueno, y entiendo que además hay una aceptación de, oye, tengo un problema con esto y creo que esta es una posible solución. Que es verdad que luego podríamos discutir desde el punto de vista psicológico si siempre es la solución óptima o la adecuada, o luego iremos con esa parte, pero desde luego hay una parte de reconocer, oye, a mí esto me afecta y voy a hacer lo que creo que puede ayudarme, sea más o menos acertado, ¿no? Con lo cual ahí hay una responsabilización de su propio proceso. Por eso digo que gran parte de los pacientes son pacientes que se someten a una cirugía con una gran responsabilidad y sabiendo muy bien al sitio al que van y cómo lo hacen. Insisto que esos son mi perfil de pacientes, porque es verdad que yo estoy en un nivel quirúrgico ahora muy alto. Entonces, es decir, gran parte de los pacientes que me vienen a mí es gente
con un niveles de exigencia muy altos, que han mirado muy bien las cosas, que saben que una cirugía conmigo pues, tiene un coste elevado, que sabe que es una clínica en la que no vamos a escatimar en... Sí, es un perfil de paciente Eso informado, es ¿no? O sea, informado que sabe dónde y va. que no va y que sabe que se opera en un buen hospital, con ingreso de 24 horas, es decir, con unas buenas prótesis. Es gente que lo ha mirado muy bien. Entonces, es verdad que la mayor parte de las pacientes y de los pacientes miran, hoy en día, miran la multitud de opciones que tienen. Y hay pacientes que efectivamente priorizan su seguridad y priorizan que las cosas salgan bien. Y hay otras que tenemos que también... Pues claro, tú puedes criticar y puedes decir, no os hagáis cirugía low cost. Ya, señores, pero es que hay gente que no se puede pagar una cirugía en el mejor hospital de Madrid o de España. Y tienen que tirar... Porque no todos los que van a las policlínicas, no quiero decir nombres... Luego entraremos en Sí, esa parte. es gente que es que no se lo pueden permitir. O sea, yo también lo que sí que creo es que, desde luego, habiendo una sociedad de culto al cuerpo y una sociedad que genera muchísima presión con esto, hay algo un poco contradictorio, ¿no? En señalar a la persona que luego está complejada o en señalar a la persona que luego desea operarse, ¿no? Es decir, o sea, yo desde luego que creo, yo siempre parto de la aceptación incondicional y de intentar empatizar con la gente y saber por qué hace lo que hace, incluso aunque a veces no sea lo óptimo desde el punto de vista psicológico. También creo que no todo en la vida es psicología y hay que tener ese Por cuidado supuesto. de no caer en el reduccionismo del enfoque de tu propia disciplina, o eso yo lo intento como clínico, pero me parece que aquí hay algo interesante, que es una persona que está expuesta a una cultura que continuamente le bombardea con esto, que continuamente le pone unos referentes, que continuamente incluso le hace complejarse de ciertas cosas, pero luego, si esto te afecta, la culpa es tuya, ¿no? Porque parece que eres débil mental. Es decir, creo que no podemos tampoco juzgar al paciente o al sector sin entender el contexto social en el que esto está ocurriendo, ¿no? Que al final es, evidentemente, el que es, ¿no? Pero socialmente a la gente culpar al de enfrente le hace sentirse o ganar la confianza que él no tiene. Ese Es decir, gustirrinín de la yo superioridad critico al de moral. enfrente y eso a mí me hace sentirme superior al otro y eso sube mi ego. Y si yo creo que al final estamos hablando de conciencia, es decir, si tú eres capaz de detectar tu ego o no eres capaz de detectar tu ego. Y efectivamente es algo que tienes que aprender y es algo que se aprende. Se suele aprender con los años si no has tenido la suerte de que tus padres te lo enseñen. Eso. Y efectivamente hemos evolucionado muchísimo en psicología, en saber distinguir lo que es autoestima de ego y aprender a no juzgar, que es inevitable. Sí, bueno, El tema está al final ocurre. cuando eres capaz tú de parar tu cabeza o ser parar tu conscientes mente. de que Eso por lo es. menos lo estamos haciendo. Y luego, mira, incluso en la parte buena, ¿no? Yo te quería un poco preguntar, en tu experiencia, cuando tratas a alguien que tiene un complejo, alguien que viene muy avergonzado por algo, que incluso sí que le está afectando en... No es ese 70% de gente que dice que no tiene un problema especialmente grave, pero cómo es también la parte clínica, porque entiendo que al final también es aliviar un sufrimiento de una persona que viene muy acomplejada por algo y de pronto tú le solucionas ese problema o parte del problema, ¿no? Es verdad que hay gente que viene con unos complejos tremendos. Es impresionante. Y muchas veces ves cómo un complejo puede llegar a condicionar la vida de una persona tanto. Yo he recibido mujeres casadas que nunca se han desnudado el pecho delante de su marido. Han tenido relaciones sexuales, por supuesto, con su marido, pero nunca han sido capaces de quitarse un sujetador. Qué duro, ¿no? Estando casado con su marido a ese nivel. 10, 15 años, y me ha pasado en 2 ocasiones. No es que me haya pasado una vez, me ha pasado en 2 ocasiones. O sea, mujeres que no han sido capaces de quitarse su sujetador delante de su marido por un complejo de su pecho. Cuando yo he visto ese pecho, no es un pecho para taparlo. Por supuesto que no. Entraré a juzgar yo si esa paciente está bien o mal, como a la gente le gusta decir. Es que está mal de la cabeza. He aprendido a no juzgarlo, he aprendido a ser empático, he aprendido a tratarle de la mejor manera posible. Es verdad que mi responsabilidad es ver también si es una persona que está preparada para someterse a una cirugía.
Porque si es alguien que no tiene un pecho que sea tan dramático y se somete a una cirugía, si cualquier cosa no va bien, puede actuar en tu contra y esa paciente se puede volver contra Claro. ti. Es decir, mi responsabilidad también está Sí, ahí hay una parte el como ver que ver el problema a nivel clínico, eso pero no es. juzgar a la persona, ¿no? Entiendo Y que la saber y vivencia hacerle de la ver muy bien, persona hacerle es... ver muy bien a la paciente que eso ocurre. ¿Cuántas personas tenemos, niñas, niños, que yo veo con 16 años, que su vida social se ve tremendamente condicionada porque tienen una mama tuberosa, porque tienen una nariz con una jiba tremenda, porque tienen un mentón retraído? Creo que todos, la sociedad, los padres, tenemos la responsabilidad de ver que esa persona está... Yo creo que al final, cuando tú entras en la universidad, socialmente te relacionas de una manera. O sin, bueno, universidad, porque yo tengo mis estudios universitarios, igual que en tu caso, pero hay otra gente que no va a la universidad. Bueno, a los 18 años, digamos, que entras en una vida que... o tu rol en la vida es diferente. Sí, y Te quizás relacionas también... con el sexo contrario o el mismo sexo o género de distinta manera. Y hay personas que son incapaces de relacionarse y tienen una falta de confianza tremenda porque tienen una nariz que no les gusta, porque tienen un pecho que no les gusta y Sí, y y quizá a la, veces de manera... Fíjate, ¿no? Yo estoy pensando en pacientes míos que tienen complejos, que tal. Y claro, siempre reciben del entorno este mensaje de, bueno, no te rayes, sí, hay, tú primero también soluciona tu cabeza y luego ya te ten, operas de la nariz. ten No, no, no. autoestima, Eso es. ¿no? Y también incluso a veces ahí hay un sentimiento de soledad grabado porque hay esa sensación de que nadie les entiende o como de juicio, ¿no? Porque el problema se niega hasta un poco como el problema no es que tenga esta nariz o que tenga este tema que es poco estético, sino que el problema es mío porque yo no soy suficientemente seguro o porque yo no tengo la suficiente autoestima. Y aunque eso puede tener una parte de verdad, pero claro, plantear este mensaje en estos términos de blanco o negro, creo que es algo que puede ser muy culpabilizador cuando la Total. persona está viviendo algo muy duro, ¿no? Y a la gente le encanta decir, primero vete al psicólogo y luego ya te operas de la nariz. Eso es una frase estándar de primero arregla tu cabeza y luego ya te operas. Y eso no es así. O sea, hay muchas personas que necesitan, lo primero de todo es verse físicamente bien, porque la autoestima es algo que es progresivo y es multi, o sea, tienes una autoestima sexual, una autoestima familiar, una autoestima profesional, una autoestima es muy diverso, ¿no? Entonces hay gente que efectivamente se opera y eso le va a servir para enfrentarse entre comillas, para ser capaz de ir al psicólogo de otra manera. Mira, ahora luego yo quiero hablar de mi caso, ya te digo, como esto era un tema que a mí me genera reflexiones, tanto en mi biografía como clínico, como también hablando con otro profesional sanitario que lo ve de otro sitio, y me quiero mojar. Pero, por ejemplo, yo te quiero preguntar, ¿cuál es el paciente que tú has sentido que más le has ayudado? Que más dices, joder, esta operación estética, más allá que meramente un cambio estético, de verdad ha tenido un impacto en la vida de este paciente. Fíjate, yo más que paciente te diría, hay dos cirugías que son un antes y un después. En la cirugía de nariz, la rinoplastia secundaria, incluyendo terciarias, cuaternarias, quinquenarias. La rinoplastia secundaria cambias vidas. Y la cirugía de mama, especialmente la mama tuberosa. La mama tuberosa es una falta de desarrollo de la mama en la parte inferior y es cuando la areola se dilata y se dilata muchísimo y tienen areolas muy grandes. Digamos que esos dos procedimientos son los procedimientos que marcan un antes y un después en esa vida de la paciente. Y así, por humanizarlo, por bajarlo a algún caso concreto, ¿recuerdas a alguien, algún caso que no sé, que tuvieras ahí un gran cambio o que viese, que te emocionase particularmente? Tengo uno reciente porque ahora mismo acabo de quitar, antes de venir aquí, la última paciente era una rinoplastia cuaternaria que le hemos quitado la férula y se me ha puesto a llorar y se me ha puesto a abrazar y la paciente era incapaz de soltarse, ¿no? Es decir, ese caso yo lo recuerdo y para mí ahora mismo es el más reciente, ¿no? Pero efectivamente tengo multitud de casos, estoy intentando venir a la cabeza. Son todo rinoplastias secundarias, o sea, la secuela que pueden llegar a tener. Recuerdo un chico de Valencia que me venía con la nariz que se iba a casar y él me decía, soy incapaz de casarme, o sea, tengo que cancelar mi boda.
O sea, Joder. me he operado para estar mejor en la boda y soy incapaz de enfrentarme a la boda con esta nariz. Madre mía. Llorando como un niño. Entonces ese chico lo operamos, quedó impresionante y era alguien que no quería que sus fotos aparecieran en ningún sitio y demás. Y como acto de gratitud, él dijo, compártelas, que la gente vea, porque he tomado o he tocado fondo y sé que hay muchas personas que han tocado fondo y están en el barro igual que yo, porque he investigado por internet, me he ido a foros, me he ido a tal y he visto gente que está con su nariz tremendamente mal. Porque, ojo, no nos olvidemos que en cirugía plástica, y ahora voy a decir algo que es como tú has dicho, va a haber a muchas personas que no le van a gustar. Pero en cirugía plástica todos los cirujanos tenemos casos en los que nos pueden ir mal las cosas y se nos pueden complicar. Yo he operado narices de todos los cirujanos, de los mejores cirujanos plásticos del mundo. Te digo verdad, de todos he recibido secundarias. Todos tienen derecho a que se les compliquen. Pero también hay cirujanos que han destrozado la vida de sus pacientes y que siguen destrozándola. Porque hay verdaderos narcisistas por el mundo que están operando a pacientes sin saber, sin dominar esa cirugía y les da igual. Y la cagan una vez y la vuelven a cagar otra y la vuelven a cagar otra. Y hay gente que aprende por ensayo-error. Dejando un montón de cadáveres. Dejando un montón de narices destruidas y dejando y adquiriendo un nivel quirúrgico que siempre va a ser muy pobre. Ya. Porque aprenden por ensayo-error. Y eso no gusta a los cirujanos plásticos, no gusta a las sociedades, no gusta a las asociaciones y no son intrusos. Dentro de nuestras sociedades y dentro de nuestras asociaciones hay cirujanos cuyo nivel quirúrgico es muy malo. Ya. Y efectivamente vivimos también en un país en el que cuando tú entras en un hospital público a ser especialista, y esto es algo que también no va a gustar, y lo siento, pero tengo que decirlo, tú sacas un número en el MIR. De 10.000, tú sacas el 200. Y puedes O sacas el 1.000. Tú coges la especialidad que saques y sacas la especialidad seas como seas. Y si no, que el Ministerio de Sanidad diga cuál es el índice de aprobados de los médicos internos en todas las especialidades. Te digo yo que es el 99,9%. Sí, bueno, en psicología pasa algo parecido y que luego no se ven perfiles, porque hay profesiones, por ejemplo, que entiendo que lo tuyo tendrá una parte de habilidad manual, o por ejemplo lo mío tiene una parte de conexión empática, y no te hacen un test de empatía. Y tú eres psicólogo y se te forma en técnica psicológica, pero prácticamente no recibes formación en empatía o en otra serie de habilidades, que entiendo que en cirugía estética puede haber un tema de habilidad manual que al final acaba siendo muy trascendente en tu praxis clínica. Y mira, doctor, un poco, bueno, hemos visto como el lado bueno o hemos roto el estereotipo. Ahora me voy a poner un poco más bueno, intentar ver la otra parte. Es verdad que ya sabes que yo estoy muy en contra como de toda esta idea de mejorar o de ser tu mejor versión o de cimentar la autoestima en torno a determinado tipo de características como el aspecto físico. O sea, yo creo que podríamos hablar de que lo importante es que haya una aceptación incondicional del sujeto de sí mismo, es decir, yo aprendo a amarme aunque no me guste mi nariz, o aunque sea feo, o aunque mi pecho sea de una forma, o aunque sea de otra, pero eso no quita que yo pueda querer operarme y tener una mejor estética, siempre y cuando no vincule especialmente cuánto yo me valoro con eso. También es verdad que esto es un poco purista, utópico o una idea de máximos, ¿no? Porque luego, lógicamente, pues esto va a tener un impacto y creo que a todo el mundo le gusta verse mejor que verse peor. Entonces, para mí la pregunta o la reflexión que quería hacer contigo es si realmente es tan importante qué me opero y cuánto me opero como desde dónde me estoy operando, ¿no? Es decir, para mí la cuestión es más, pero es lo mismo, voy al gimnasio por hacer deporte y por verme bien, o voy al gimnasio para reprimir emociones con dopamina. Total. O para exigirme un nivel estético determinado, ¿no? Te vas a permitir, el otro día le preguntaron a Guardiola, y Guardiola
recuerda que Ibrahimovic siempre decía que era el filósofo. Y es verdad que Guardiola tiene una parte de filósofo, psicólogo muy importante. Y le preguntaron sobre el fuck you o el fuck off de Bellingham. Y él dijo una cosa que a mí me encantó, que dijo, si lo importante no es lo que digas, lo importante es la intención. Es decir, yo me puedo operar y me puedo poner 2 prótesis de 500 centímetros cúbicos. ¿Para qué me las pongo? ¿O con qué intención me las pongo? ¿Me las pongo con la intención de gustarme a mí o gustar al de enfrente? Bueno, también es verdad que me estoy gustando en base a un criterio estético y social Sí, pero hay que mucha es compartido, gente, ¿no? hay mucha gente que se opera para gustar al de enfrente, tener más éxito, y como eso no depende de ti, a mí me ha pasado. Yo recuerdo, en este caso, era un caso de un chico que lo operé de la nariz. La nariz era una nariz que era espectacular el resultado. Coincidió que salió 2 fines de semana, no pilló. Y cuando vino la revisión a las 3 semanas, que yo siempre la reviso a las 3 semanas, era una catástrofe aquello. Mira, pues justo con esto vamos a ir a la parte un poco que te he dicho que quería mojarme y hablar de algo mío. Y es verdad que bueno, que yo estaba muy acomplejado yo tenía un prognatismo mandibular, además muy exacerbado, y esto además fue acompañado de un bullying, es decir, a mí me dieron mucha caña, yo de pequeño era más feo que una nevera por detrás, no tengo ningún problema en reconocerlo, el problema es que por desgracia hubo gente que me hizo sentir que por eso yo no era digno de respeto, que es un tema independientemente de ser guapo o feo, o que yo tuviera una falta de confianza absoluta pues a la hora de hablar con una chica o lo que fuera, ¿no? Y fíjate, yo como manejé eso fue que básicamente reprimí toda mi sexualidad, porque a mí me dijeron que esto era un problema del crecimiento y que con 22 años que se acababa el crecimiento, a mí me podían operar. Entonces yo, por evitar el rechazo y por evitar todo ese dolor que yo había sufrido en el bullying, lo que hice fue reprimir cualquier deseo sexual y pensaba siempre, bueno, ya con 22 años me operarán y ya está. Y se Total, solucionará. que yo llegué a los 22 años, pues aparte de más caliente que la matrícula de un cohete, porque nada de nada, pues es verdad claro, luego me operaron. Y es verdad que hubo un cambio estético, no es que sea Brad Pitt, pero hubo una mejora muy importante, ¿no? Y yo estaba muy contento. Y sin embargo, luego de lo que me di cuenta era de que, vale, me han solucionado el problema técnico. Pero luego hay otra cosa que es mi vivencia de mí mismo, que es mi autoconcepto, que es cómo yo me trato de bien o de mal, que es esos sentimientos, lo que en psicología se llama un esquema emocional, esos sentimientos de vergüenza, de no ser suficientemente válidos, y a mí eso me costó 1 año y medio de terapia. Entonces yo creo que esto es lo que hay que entender, ¿no? Es decir, que creo que es desvincular un poco la idea del valor personal o del bienestar psicológico de la mejora física. Porque muchas veces, incluso existiendo la mejora física, luego la persona sigue enganchada emocionalmente en esa sensación o incluso está utilizando la mejora como una manera de huir del problema. Yo, de hecho, pues no es que llegara a generar una adicción, pero hubo una parte importante de mi vida que consistía en ligarme chicas guapas, porque cada vez era lo que se llama una compensación neurótica. Cada vez que yo me ligaba a una chica guapa, pues era como, no, ya no soy feo, ¿no? Ya no soy un pringao, ya soy guay, ya soy válido. ¿Lo han visto los demás? Claro, y eso era algo que yo me tuve que trabajar independientemente del aspecto físico que tuviera. Pero sí que es verdad que creo que hay una parte importante de mi vida que tuvo una mejora muy significativa a raíz de una operación. Que es verdad que sobre todo mis padres lo veían desde el punto de vista más funcional, porque te podía tener problemas comiendo y tal y cual, pero si te digo la verdad, en mi foro interno mi motivación era puramente estética, ¿sabes? No iba mucho más porque qué raro, como cualquier chaval de 18 años, pues quería ligar y quería tener una novia y quería poder hacer ese tipo de cosas. Entonces, viendo un poco todo esto que estamos hablando, doctor, ¿tú tienes hijas o hijos? Tengo hijos. Tengo 2 y otro en camino. Bueno, enhorabuena. ¿Y dejarías a tus hijos operarse de cirugía estética? Sí. Sin problema. Le preguntaría por qué. Bueno, lo primero es, ¿quieres compartirlo conmigo? Sí, quiere compartirlo conmigo. También es que son muchas cosas las que tienes que ver, ¿no? Es decir, ¿le dejarías a tu hijo? Pues depende en la fase en la que le vea a mi hijo. Si yo veo que mi hijo tiene o yo soy consciente que tiene un trastorno de la personalidad, pues
Pero sí considero que es una persona es una persona, insisto, normal, entre comillas. Que Sí, quiere o someterse a una los problemas cirugía, que tienen no que ha están buscado un buen vinculados. sitio, que veo que él en su vida hace las cosas muy bien, elige muy bien y tal, por supuesto que sí, ¿por qué no? No sé, simplemente por mojarnos, ¿no? Por supuesto Mira, que sí. y un poco, visto esto, ¿crees que la gente entiende la cirugía plástica como sanidad? ¿O hay una sensación de que es algo, pues no sé, como otros tratamientos de belleza o como el gimnasio y hacer deporte? Es decir, ¿crees que la gente realmente tiene una conciencia de que esto es sanidad, de que esto es No, cirugía y todo lo que implica? algunas personas sí, pero empezando el gobierno no, porque el gobierno pone un impuesto sobre el valor añadido, un IVA en la cirugía estética y tener que justificar que es algo por un Bueno, problema, por por un aclarar a los problema oyentes, psicológico los tratamientos sanitarios van exentos de IVA. de IVA. Sin embargo, en la Y cirugía estética esto no ocurre. si es cirugía estética, tienes que justificar muy bien Hacienda porque está exento de IVA, bien sea porque es un problema funcional con una prueba de imagen o si es un problema psicológico con un informe de un psicólogo. Pero independientemente de eso, la inspección fiscal tarde o pronto la vas a tener y pégate tú un año justificando a Hacienda que los tratamientos que haces son por problemas funcionales o por problemas psicológico-emocionales, ¿no? Es decir, que lleva mucho desgaste. Claro, y a nivel de los pacientes, ¿tú ves que la gente cuando se dirige a ti se cree que esto es como pedir otro tipo de cosas donde el resultado está garantizado, donde hay una conciencia de las implicaciones y los riesgos, que es verdad que ya no son los de antes, pero que eso está ahí? ¿O crees que la gente no lo vive como sanidad? A ver, es que hay gente que hace las cosas sin pensar, son muy impulsivos y se operan con el primero. Hay gente que no se plantea ni a pensar si es algo por sanidad o por no sanidad. Sí que yo creo que la mayor parte de la gente lo hace por sentirse mejor, por verse al espejo y gustarse más. Pero es lo que he dicho antes, hay un importante porcentaje de personas que son muy fácilmente influenciables, que las redes sociales son un gran peligro en ello y a los que más atacan es a las personas pues más inconscientes, las personas con el autoestima más bajo, y eso es responsabilidad de todos. Pues claro, es que es muy fácil, a todos nos viene fenomenal que todo el mundo tenga muy baja autoestima y invertir todos los meses 5.000 euros en redes sociales. Así tienes la consulta llena. Bueno, claro, creas necesidad, ¿no? Creas la Creas necesidad. complejo y si creo un complejo, luego la necesidad de operarme o la necesidad de intervenir, ¿no? Mira, voy a decirte una cosa que tampoco va a gustar. A mí me intentó comprar un fondo hace unos años. Fondo de inversión. Un fondo de inversión. Y el fondo de inversión, bueno, pues había comprado a determinadas personas, de determinados cirujanos, y yo dije, oye, me sorprende que hayas contratado a estos cirujanos, porque ya son cirujanos que tienen años y tal. Sí, porque yo compro su base de datos. Y dije, vale. Y su perfil de pacientes son pacientes de más de 50 años hasta 70, tal. ¿Y a mí por qué me compras? Y a mí me lo dijo, bueno, a ti te lo compro porque tienes un perfil de pacientes mucho más heterogéneo y pacientes más jóvenes desde los 25 hasta los 50 años, y también tienes gente mayor, pero fundamentalmente eso. Y yo a él le pregunté, ¿y los de menos de 25 a quién se los compras? Y él me dijo, de eso ya me encargaré yo. Invertiré lo que tenga que invertir en redes sociales para generar la necesidad en las niñas y los niños de 15 años para que cuando lleguen los 18 y los 20 años tengan la necesidad de operarse. Madre mía. Entonces, Qué deshumanización. yo no era padre en aquel entonces. Posteriormente fui padre muy poco después. Y es verdad que a mí mi hijo me ha hecho despertar en determinadas cosas que yo era alguien que no me lo planteaba. Pero yo decía, qué mundo más triste que lo que estamos generando es la necesidad en niños de 16 años para destrozar su autoestima y generar la necesidad de que si eres una niña y no tienes 2 tetas, no vas a poder triunfar. Si eres un niño y tienes caballete, vas a ser feo y no te van a mirar las tías o los tíos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya. Es decir, que lo fácil es el ego. Y respóndeme rápidamente porque quiero entrar en esto, pero no quería dejar esto. ¿Otros sanitarios os perciben como clínicos o desde otros médicos se os ve como una especie de sanidad de segunda?
te ven como una sanidad de segunda porque no salvas vidas. Tus propios colegas, los directores de Bueno, hospitales. tampoco el médico de cabecera, ¿no? Sí. Que no ve patologías graves. También hay que ser sincero, también lo que jode es que los cirujanos plásticos ganamos más dinero. Ya. Es decir, no solamente nos vayamos a no salvas vidas, es decir, lo que estábamos hablando, juzga al de enfrente para sentirte mejor, ¿no? Vale. Es decir, yo voy a jugar al de enfrente porque gana más dinero y voy a encontrar la manera de que no salvas vidas y yo me siento mejor porque yo salvo vidas, pero lo que me jode, con perdón de estoy No, diciendo no, un taco, aquí sí, más burro lo que hablo yo. Lo que me fastidia o lo que me es que gana más dinero que yo. Vale, y volviendo al tema que estábamos hablando, a mí una cosa que me flipa es cómo hay modas en cirugía estética, ¿no? Es decir, igual que hay modas bueno, pues en el tipo de ropa que se lleva, de pronto pues se llevan un tipo de culos, o de pronto se llevan un tipo de labios, o de pronto se llevan un tipo de ojos, o de cuerpos, o de lo que sea, ¿no? Y entonces, claro, el problema de las modas es que pasan de moda, con lo cual te estás operando en base a un criterio de algo que es voluble y que luego no es tan fácil dar marcha atrás. Es decir, el cuerpo no lo puedes no es una camiseta que la tiras y te compras otra porque ya no se llevan las hombreras, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en los tatuajes, que ocurre algo parecido, ¿no? Que es que la gente se tatúa y ahora está como muy de moda o se lleva un tipo de tatuaje, pero lo mismo esto cambia la tendencia dentro de 20 años y se supone que es para toda la vida. Entonces, ¿cómo ves tú el tema de las modas en cirugía estética? A ver, es verdad que yo tengo el sesgo de que a mí me gusta la naturalidad y los resultados que procuro obtener, y mi mayor porcentaje de pacientes son pacientes que quieren resultados naturales. Es decir, lo que mis pacientes quieren es que no se note que se ha operado. Pero es verdad que la mayor moda que ha habido en cirugía plástica ha sido la del pecho grande. Efectivamente, el problema está en que un pecho grande es fácil de entender. Una prótesis de 200 centímetros cúbicos se va a comportar de manera totalmente diferente a una prótesis de 450. En 10 años la prótesis de 450 va a estar aquí abajo y la de 200 centímetros cúbicos se habrá caído menos. Si se cae, hay que hacer cicatrices. Y es inevitable hacer una mastopexia. Es decir, la moda de los implantes grandes lo que conlleva es que esa paciente en 10-15 años se va a tener que hacer una mastopexia sí o sí. Una mastopexia, ¿eh? Una mastopexia es una elevación de pecho. Vale, como corregir la fuerza de de gravedad. Vas a tener cicatrices en el pecho. Y es inevitable. Vale, y por ejemplo, ahora que están y ahora como está de moda morros... las Barbie noses, por ejemplo. Las Barbie noses, estamos empezando a aceptar un concepto de nariz bonita, pero con un look quirúrgico. Es decir, es obvio que es una nariz operada, pero es una nariz bonita. Que son narices en las que la jiba está un pelín resecada de más, la punta está hiperproyectada un poquito de más y tiene una forma un tanto cuadrada. Los foxy eyes, los ojos que los están tensando para arriba. Es que yo eso no lo hago, o sea, pero es verdad que lo veo venir. Es decir, por ejemplo, las lipos de alta definición. Ahí es un problema que yo creo que las lipos de alta definición, cuando tú pasen 20 años y la piel se te empieza a descolgar, la lipo de alta definición, gran parte de sus resultados consiste en generar una fibrosis por debajo de la piel, que lo que hace es que la piel se retraiga y se marca el músculo. En 20 años, cuando la piel se te descuelgue, ¿tu tripa qué va a ser? Un drama. Claro, el cuerpo sigue cambiando independientemente de que lo opere y la laxitud muscular o la gravedad pero es verdad siguen haciendo su... que hoy en día lo que dices es mira el presente, mira el presente, mira el presente y no mires el futuro. Todo es relativo, ¿no? Todo es un equilibrio de que efectivamente del pasado aprendemos, el presente es el que disfrutamos, pero tampoco te puedes olvidar del futuro, ¿no? Claro, y fíjate, ¿no? Informándome, viendo cosas, pues he visto que cada vez más incluso hay operaciones de genitales, es decir, ya parece que empieza a haber hasta un referente de cómo tienen que ser partes relativamente íntimas y mujeres que se avergüenzan por ciertas anatomías o formas o los hombres con el tema de los tamaños, cuando además entiendo que hay, simplemente lo estoy pensando desde el punto de vista neurológico, claro, hay zonas, como por ejemplo lo mismo que la cara, que a nivel de inervación, que a nivel de irrigación, son mucho más delicadas de operar que otras, ¿no? Entonces, ¿qué riesgo hay para la pérdida de sensibilidad en este tipo de intervenciones en genitales? Pues en genitales femeninos, la cirugía que más se hace es la cirugía de reducción de labios menores. Y efectivamente, si haces la técnica fácil, que es tirar y cortar, tienes mayor riesgo de tener
una vulva dolorosa porque estás cortando los nervios. Lo que hay que hacer es un colgajo de rotación, de manera que el borde libre del labio Sí, menor que no es el entiendo. mismo y tal, pero efectivamente pues la diferencia está entre una cirugía de 5 minutos y una cirugía de 45. Hay gente que hace las cosas bien, hay gente que hace las cosas mal. Si se hacen las cosas bien, estamos en 2025. Lo normal es que tengas un resultado buenísimo, que puedas disfrutar de una nueva estética, de una vulva o de un pene con una imagen más joven, porque hoy en día yo creo que como el porno se ha descriminalizado, o en cierta manera, pues la gente ve una vulva de cerca, mientras que antes no se veía, ¿no? Entonces Bueno, quiere quizá tener... también el problema es ese, ¿no? Que lo que empezamos a tener como referentes son cosas como muy estéticas. Me refiero, por ejemplo, ¿no? Pues yo veo un modelo y entiendo que su físico es el de un modelo, pero yo luego veo el cuerpo de la gente en la playa o veo los cuerpos de mis amigos y entonces tengo un criterio comparativo como más amplio. Pero quizá incluso el problema que tenemos con los genitales es que solamente conoces los tuyos y los que ves en la industria del porno, ¿no? Efectivamente, efectivamente, ¿no? Y quizás son referentes un poco distorsionados. Yo creo que sí. ¿Ha habido un aumento? Es decir, Pero ojo, ¿o esto lo esto es hablaba- algo anecdótico y llamativo? ¿O es algo frecuente? Y yo me acuerdo que una vez que tuve una conversación con un cirujano plástico, me dijo, Rubén, en mi clínica voy a abrir una sección de aumento de pene. 99% de los hombres han mirado cómo agrandar su pene. El 99% de los hombres. En algún momento en su vida han mirado cómo agrandar su Madre pene. mía. Si porcentualmente hay 10% O sea, fíjate que es una de los cosa que hombres a mí que no... tienen un tamaño muy grande, pues dentro de ese, incluso ese 10% ha mirado cómo aumentar el tamaño de su pene. Fíjate que es una cosa que me llama la atención porque ni siquiera en consulta, que la gente se abre y te cuenta de todo, he oído nunca a un paciente en los 15 años de práctica clínica que llevo hablarme de mirar esto, ¿no? Quizá plantear ese tema es algo complicado, no lo sé. No, y o sea, me sorprende porque en consulta se habla de cosas muy, Yo creo que muy para un hombre complicadas, no hay mayor complejo que tener un pene pequeño. Porque fíjate, antes estabas hablando de la aceptación. La aceptación es tremendamente dolorosa. Totalmente. Entonces, claro, ¿qué personas están dispuestas a pasar por ese dolor de aceptar tal y como son? Y creo que para un hombre aceptar tener un pene pequeño es algo tremendamente doloroso y exponer ese dolor, exponer ese complejo, es muy complicado. Claro, es no, muy pero fíjate, complicado. en el volumen de gente que me has dicho, no es solamente gente que tiene un pene pequeño, sino que entra la mayor parte de la población, ¿no? Es decir, que parece que es algo como que preocupa mucho más de lo que nos atrevemos a reconocer los propios. No me refiero porque estoy pensando en cómo las mujeres han pasado en la cirugía estética de esconderlo a incluso alardear de su cirujano. Yo recuerdo antes las famosas que lo negaban y ahora casi como que es una cuestión de orgullo. Me ha operado el doctor Guilarte casi que se farda y se Sí, del frontea cirujano con el de que se han operado. cirujano. Mi nariz es de pero, Guilarte o mi nariz es de tal. pero en los hombres parece que esto sigue siendo como mucho más tabú, ¿no? Infinitamente. Hemos intentado, o han intentado, pues yo creo que no lo he dicho nunca y si lo he dicho pido perdón, los hombres operan tanto como las mujeres. Vamos, ni de broma. Ya. Las mujeres se operan infinitamente más que los hombres. Te diría que por 20. Sí, que entiendo que tiene una parte Por 20. de la presión del culto La al cuerpo presión hacia la social mujer, al cuerpo pero de la también mujer es de que no haya infinitamente tabú, ¿no? Eso y que los hombres creo que somos bastante más cobardes que las mujeres. Qué interesante. Y mira, ¿qué es lo más raro que, no, estamos hablando ya de cosas, ¿qué es lo más raro que te han pedido? Que tú como cirujano te haya descolocado. Joder, pues me han pedido el hoyuelo, por ejemplo, aquí. Me han pedido una cara de reptil. Eso yo me quedé acojonado, que dije, perdona. Sí, una cara de reptil. Además me mandó las fotos y tal. Y antes que tenía la nariz prácticamente amputada, tal. Y, o sea, él lo que quería es parecerse a un reptil. Y yo... Bueno, son consultas que te las mandan a tu info@clínica Guilarte y lo ves ahí y tu secretaria te lo enseña. O hoy en día yo ya no miro eso, pero en su momento, pues cuando tenía menos edad y tenía menos pacientes, de vez en cuando echaba un ojo ahí al mail de info a ver qué era lo que preguntaban las pacientes, ¿no? Y veías cosas llamativas. Creo que lo más llamativo ha sido eso, a alguien que me escribió que era un reptil. No, bueno, y otro que se quería parecer al Ken de la Barbie, Madre mía. a Ken. Y sí.
Y mira, ¿qué ocurre con los pacientes que se arrepienten, no? Porque sí que es verdad que el tema de arrepentirse en la cirugía plástica se habla más en el tema de la transexualidad, también por todo el componente polémico y bueno, y de la batalla cultural actual y toda la politización que tiene un tema que yo creo que deberíamos abordar desde lo sanitario y no desde lo ideológico, pero entiendo que el arrepentirse de operarse ocurrirá también en otro tipo de operaciones que van más allá de las operaciones de transexualidad. Y mi pregunta es un poco, pues, ¿cómo se maneja eso, ¿no? Porque entiendo que hay gente que se puede arrepentir incluso aunque la cirugía esté bien ejecutada. O sea, generalmente se arrepienten por un mal resultado. Me arrepiento de haberme operado porque estoy fatal ahora y porque no tengo que volver a operar. El arrepentimiento más frecuente es sobre el volumen de los implantes mamarios. Bien, o me he quedado larga o me he quedado corta. Eso es súper frecuente. La que se ha quedado corta es facilísimo. Es cambiar los implantes mamarios por uno más grande. Es una cirugía de media hora y en media hora la tienes hecha. Y el resultado es igual de bueno. El problema es cuando te pasas de volumen y quieres tirar para atrás. Porque la piel se ha dado de sí, la piel se ha distendido. Claro. Otros problemas, pues liposucciones muy agresivas, que no puedes tirar para O atrás. sea, que tu recomendación como facultativo sería intentar no ser tan agresivo y implementar las cosas, no yéndonos siempre a pasarnos por encima. Mira, ahí tocas un tema que el otro día, en conversación con un cirujano plástico en el vestuario, hablábamos del lifting. ¿Quitar glándulas submaxilares o no quitar glándulas submaxilares? Yo hago rino cerrada y yo promulgo y digo que la gente haga rino cerrada. Y él promulga y dice que en los lifting quitemos las glándulas submaxilares. Es decir, presuponemos que todo el mundo tiene el nivel quirúrgico que nosotros tenemos para ser capaces de quitar una glándula submaxilar sin que te sangre, de hacer una rinoplastia sin tener que hacer un corte en la columela, es decir, una rinoplastia sin cicatriz. Yo creo que La técnica influye, como ¿no? cirujano tienes que tener la responsabilidad de saber hasta dónde llegas. Claro. Pero kamikazes hay Sí, lo que hemos hablado antes en de cirujanos dejar cadáveres. plásticos, en psicólogos, en políticos, en abogados, en arquitectos, en futbolistas. Kamikazes hay en todos los sectores. Evidentemente. Evidentemente. Y mira, un poco, ahora filosofando un poco más, ¿crees que estamos en un momento en el que, bueno, en el que parece que el ser humano es un nuevo producto de consumo? De hecho, nos vendemos todo el día en redes sociales como una estrategia de marketing. Parece que hay que cambiar, que hay que actualizarnos. Hemos hablado hace un segundo de moda. ¿Crees que estamos no aceptando nuestra humanidad? Es decir, que vemos el cuerpo, pues eso, como un recipiente, como un producto que podemos modificar a voluntad y no como una parte de nuestro ser, ¿no? Yo creo que nos hemos olvidado de la evolución. Y el ser humano, en los últimos 100 años, la evolución que está teniendo es la evolución que ha tenido en los últimos 5.000 años. ¿Me explico? Si creemos o no que el ser humano viene del mono, yo sí que creo que posiblemente vengamos de un animal, el ser humano ha ido cambiando y ha ido pensando y en base a su consciente intelectual somos capaces de evolucionar. Y yo creo que efectivamente en los últimos años estamos evolucionando el ser humano en el mundo del físico a un nivel estratosférico, que estamos intentando volver atrás poniendo modelos que sean más gordos, gordas, con campañas que han fracasado, la mayor parte, hasta donde sé, y si no, perdona mi ignorancia, pero hasta donde sé, las campañas que han hecho de ropa interior poniendo modelos más gordos han fracasado. Es decir, que luchar contra eso va a ser verdaderamente complicado. Pero es verdad que llega un ser humano que está muy próximo, está a la vuelta de la esquina, si no ha llegado ya, en el que físicamente la gente quiere estar a los 70 años como chavales de 40 años y por eso hoy en día estamos con la terapia de sustitución hormonal de una manera increíble, suplementos a muerte, la gente se opera, la gente se va a empezar a poner microchips en el cerebro para tener una mente prodigiosa. Sí, ¿no? Además Es decir, empieza todo este tema del transhumanismo a un nivel del transhumanismo si empezamos a alejarnos de nuestra realidad biológica, ¿no? Aceptando cosas que antes no se aceptaban. Antes rechazábamos socialmente a gente con una minusvalía física. Hoy en día la integramos y creo que es algo muy bueno. Antes se condenaba la homosexualidad, hoy en día no se condena. Bueno, queda mucho trabajo por hacer ahí, ¿no? O la transexualidad que antes has dicho, ¿no?
Creo que el ser humano está evolucionando posiblemente a un ritmo que la mente humana no sea capaz de digerir, claro, o determinadas mentes humanas no sean capaces de digerir. El problema de esto es dónde ponemos la línea, ¿no? O sea, entiéndeme, todo esto que estamos hablando ahora, lógicamente son cosas muy positivas, pero claro, también hasta qué punto hay filósofos que están planteando que en nuestro ego y en nuestra capacidad técnica estamos incluso renegando de nuestra propia humanidad, ¿no? Y creyendo que podemos... Yo siempre Por pongo ejemplo, un ¿tú cuándo ejemplo? has tenido que parar a un paciente? ¿Cuándo ha habido un momento en el que has dicho, mira, creo que esto no hay que hacerlo, incluso aunque técnicamente se pueda hacer, ¿no? No me ha salido bien nunca. Wow. Muy pocas veces. Muy pocas veces. Te lo digo de verdad. Muy pocas veces. De hecho, hace una semana tuve una reseña en que encima la reseña, como puede decir lo que quiere, puede mentir, la paciente miente despiadadamente diciendo que si yo tal cual... Mira, no estás preparada para la cirugía. Pues yo le hice la simulación a la paciente y la paciente, no, es que no la quiero así, la quiero de la otra manera. Y la quiero de la otra manera. Y así no me vale. Y es distinta a la simulación que me hiciste en la consulta digital. La puse y las dos eran, si no iguales, prácticamente iguales. Le dices, mira, es que la cirugía, esto es una aproximación. Cuando yo vaya a la cirugía, veremos a ver lo que nos encontramos. No te puedo garantizar este resultado. Es decir, es a por lo que yo voy, pero... sinceramente, no estás preparada para enfrentarte a una cirugía y que las cosas salgan mal. Por tanto, no podemos ir a la cirugía. Bueno, pues la paciente te pone una reseña de 0, porque es la venganza, porque es que hemos creado un mundo... aunque tú estés preocupándote desde un punto de vista es que clínico. El mundo online es tremendamente fácil la venganza. Sí, claro, y pero reforzamos el ego. El hate en algo tan delicado como la cirugía... Y la reseña que es fortalecer el ego también de muchas personas, porque tú cuando pones a parir a alguien... ¿Lo haces desde el punto de vista del ego o de tu autoestima? Esa sería la pregunta. Vale. Y para mí, doctor, ya un poco por abordar el último tema, ¿cómo podemos...? Yo creo que hay un problema en la sanidad en general. Creo que tenemos una sanidad que se ha deshumanizado, que nos hemos olvidado de la importancia del trato al paciente, que lo hemos tecnificado todo, que es verdad que eso da muy buenos resultados en unas cosas, pero creo que estamos en una quimera de intentar erradicar todo lo que nos incomoda, de no aceptar realidades, de no aprender a relacionarnos con el malestar que forma parte de la vida y a veces reducir a no ver al individuo, ¿no? Solo vemos el diagnóstico, la técnica, lo que tenemos que implementar. Y mi sensación es que esto ocurre mucho más en la cirugía plástica, para empezar porque en la cirugía plástica... Y aquí ya sabes que en el Congreso Nacional di un poco de cera y no me gané la simpatía de muchos colegas tuyos, porque hablé también de que bueno, que también cuando mercantilizas, cuando haces precio, cuando pones ofertas de Black Friday en algo tan delicado como operarse, estás deshumanizándolo y convirtiéndolo mucho más en un producto de consumo. Entonces mi pregunta, doctor, para ti, ¿qué harías tú para rehumanizar la cirugía plástica y salir de estos modelos mercantilistas que estamos criticando? Creo que en el mundo actual es imposible. Lo he aceptado y es doloroso, pero es imposible. Soy muy utópico, ¿no? En esto. En este mundo el dinero está por encima de todo. El denominador común en casi todo en la vida es el dinero o el sexo. Y el dinero está detrás de la cirugía plástica, el dinero está detrás de todo en esta sociedad y sinceramente creo que no tiene solución. La solución está en que la sociedad, o gran parte de la sociedad, tome conciencia de ello. Bueno, tome conciencia de que el marketing en el año 2025 es la técnica de saber engañarte a través de tus emociones. Y eso, fíjate, y me encantaría concluir por mi parte este podcast de esta manera. Justo el te iba a marketing, decir... ojalá el marketing fuera que yo te transmitiera lo que yo sé hacer muy bien. No, yo desde luego creo que... El marketing hoy en día es engañar a la gente para que yo me llene los bolsillos. En todos los sectores, no en cirugía plástica, en todos. Desde luego yo creo que igual que estamos entendiendo que tiene que haber una conciencia de lo que implica la sanidad y limitar cómo hacemos ciertas cosas, estoy convencido que esto acabará ocurriendo con el marketing, con las redes sociales, igual que con el tabaco y con tantas otras cosas. Mira, ¿no? te voy a decir dos cosas que son tremendamente tristes en medicina.
En medicina se compran, la gente se cree que el título de mejor cirujano plástico, de mejor cirujano de rinoplastia, de mejor cirujano de mamas es mentira. Porque la gente cree que en medicina eso no ocurre. Los títulos de Sí, mejor sí. cirujano es mentira. A mí me han ofrecido salir en premios de periódicos nacionales Pero la gente, como es mejor psicología psicólogo o salud, pagando tanto. La salud se lo cree. Eso es triste. ¿Sabes qué es lo más triste? Las revistas de cirugía plástica, las revistas de medicina, ya publican tu artículo si pagas. Sí, sí, incluso las Tú técnicas, pagas, las tú científicas. pagas, de hecho, porque la gente no lo sabe, pero tú en el Plastic, en el PRS, tú tienes la versión pagada y la versión no pagada. Es muy triste. O sea, que a mí me publiquen un artículo porque los cirujanos lo utilizamos de publicidad, ya los artículos. He publicado en tan revista, pero has publicado en tal revista en la versión de pago, no en la versión gratuita. No, no, desde luego Que es a través de un tribunal que te hacen cambiar tal, que hay es un unos trabajo de criterios 6 meses, científicos. unos criterios, tal, que te hacen polvo, seas quien seas, ¿eh? Te dicen, tienes que cambiarme esto, tal, tal. Son 6 meses el trabajo que hay detrás de un artículo. Si te los quieres ahorrar, me pagas de 5.000 a 8.000 dólares, bueno, la mayor parte están en Estados Unidos, y yo lo publico. Porque la gente de a pie, los pacientes, no saben que la versión open, la versión abierta, es pagando. Entonces yo lo pongo en mi Instagram, lo pongo en mi red. Soy el autor He de 2 publicado artículos. en tal pagando. revista importante. Eso lo dije en el Congreso Nacional y la gente no lo sabía. No, no es. Es que es muy heavy. Y podríamos hablar, lo que pasa es que esto ya es muy técnico, de cómo las revistas se retroalimentan a sí mismas, de los índices de impacto, en fin. Eso es un tema muy, muy largo. Pero bueno, doctor, la verdad que quería darte las gracias por aceptar esta charla y poder hablar con tanta claridad los dos y bueno, y hablar de temas difíciles. Y bueno, quizá en esta época de dulcificar todo y de dar mensajes reduccionistas de 20 segundos en redes, esta chapa de 1 hora o del tiempo que llevemos Igual hemos hablando sido un poco serios, pero también... haya servido a pensar, ¿no? Quizá hemos sido un poco serios, pero es verdad que es un tema que requiere darle ese tema de seriedad, ese tema de responsabilidad y ese tema de aceptación, que ni más ni menos es la sociedad que tenemos. Muchas veces se critica la cirugía plástica, pero yo creo que en términos generales estamos creando una sociedad pues un tanto en determinados aspectos frívola, poco consciente, y que la gente actúa de una manera absolutamente mecánica, o gran parte de la población, ¿no? Vale, y ya para terminar, la pregunta que le hago a todos mis invitados para finalizar, que no soy tan brillante, no es mía, es de un catedrático de psiquiatría de Stanford, de Yalom. Doctor, ¿qué pondría tu epitafio? ¿Qué es epitafio? Perdóname. El epitafio, perdona, es la frase que se pone en la tumba de una persona. Uf, ¿en mi tumba qué pondría? Es una pregunta hija puta, ¿eh? Muy difícil. Es muy jabuta la pregunta. Pues igual es muy... Me has tocado fibra, ¿eh? igual es muy típico, pero fíjate que yo creo que pondría resiliencia. Bueno, pues con esa Muy palabra... típico, pero la vida me ha enseñado que la aceptación, como te he dicho, es dolorosa y que al otro lado del dolor y al otro lado de aceptar las cosas que no nos gustan, hay una parte de la vida que descubres que es muy buena. Y el precio que tienes que pagar es pasar por ese dolor y esa parte de tu vida que te hace ser un tanto más filósofo, más psicólogo, más sensible. Bueno, pues con eso nos quedamos. Muchas gracias, doctor. Un placer. Un abracico. Que sea aquí. Ay,